estaban en el colegio cuando comenzaron a adolescencia. Pero sigue dando, doctor, Sí, sigue normal. No pasa de moda, ¿no es cierto? Ya déjenme morir. ¿Quién es? Maggie, Barb, Homero, el abuelo. ¿El abuelo cómo se llama? Ahora Qué bueno que se acuerden el nombre del abuelo. Porque generalmente me dicen el abuelo. Y no se acuerdan su nombre. ¿Y por qué será? Porque hace bullying con él. ¿Por qué nos olvidamos de los abuelitos? Las enfermedades que vemos en los ancianos son en realidad las mismas enfermedades que vemos en los adultos jóvenes. No hay enfermedades que sean exclusivas de los ancianos. Mismas enfermedades. ¿Y por qué si son las mismas enfermedades necesitamos una especialidad distinta? ¿Por qué? Porque reacciona diferente el cuerpo. Tiene especialidad. ¿A qué? la respuesta diferente. La fisiología, bueno. Las enfermedades son las mismas, pero el paciente es distinto. Porque el paciente anciano tiene sus características, sus peculiaridades que lo diferencian del paciente adulto joven. Y estas diferencias son tales que han hecho necesaria una especialidad que se enfoque específicamente en el anciano. ¿Cuáles son estas características que hacen diferente al anciano del adulto joven? Esas que están aquí. Ya las vamos a ir viendo una a una. Esta es la clínica presentación de más difícil. La semana pasada con mi grupo que estaba rotando conmigo en el hospital, terminamos de pasar la visita médica y luego les digo, ahora vamos a practicar hacer historia clínica. Escojan un paciente. Y todos escogieron a los jovencitos. Ninguno escogió ningún abuelito. Sí, pues efectivamente es más difícil hacer la historia clínica a un anciano. ¿Por qué? Porque a veces omite síntomas. ¿Y por qué los omite? Porque quiere que te equivoques, quiere hacerte quedar mal con tu profesor. A veces los omite porque se le olvida. Y puede ser que se haya caído el día anterior y que hoy día no recuerde lo que pasó ayer. ¿No es cierto? Porque eso es común en los ancianos. O puede ser que no lo haya notado, que tenga una herida en el pie y como no tiene buena sensibilidad y como no mira bien, no lo sabe, no se dio cuenta y no te lo cuenta. Entonces es común que el anciano omita síntomas. A veces los omite por miedo, ¿no? ¿A qué le tiene miedo el anciano? Le tiene miedo a hospitalizarse. Entonces cuando te dice, no doctor, es un dolorcito, una cosita muy sencilla, una fiebrecita, no es nada en realidad. No tiene miedo a hospitalizarse. Y el anciano con frecuencia se desvía de la conversación. Comienza contándote una cosa y termina contándote otra. Señor Juan, ¿por qué ha venido usted? Ah, doctor, a ver, le voy a contar. Todo comenzó cuando yo estaba en la universidad una vez y un fin de semana organizaron el Galenito. De repente se ha podido hablar de esa. Es un encuentro en todas las promociones. Entonces, esa vez. ¿Y ustedes están apurados? ¿Qué hacen? Pero señor Juan, cuénteme por favor lo de esta vez, ¿por qué está viniendo usted? Ya, hijito, ya voy a llegar ahí, espérate. Resulta que nos tocó tocar con la promoción que estaba en cuarto. Yo estaba esa vez en tercero. Señor Juan, por favor, cuénteme qué ha pasado, ¿por qué está viniendo usted? Ya se enojó. Y ya no te cuenta más. ¿No es cierto? Y el anciano pues es lento al hablar y lento al hacer. Y por eso muchas veces el examen físico resulta más difícil. Porque viene el anciano en la silla de ruedas, lo viene empujando su hija, que es una señora también de edad y ya muy flaquita, y lo trae porque le duele el abdomen. Entonces tienes que examinar el abdomen. Pero a ver, levántalo de la silla de ruedas y súbelo a la camilla y luego vuélvelo a bajar. Es más difícil. Sobre todo si tienes una fila de pacientes esperando afuera que también están esperando su atención. Y puedes cometer el error de obviar esa parte del examen porque estás apurado, porque piensas que no. Y ahí aparecen los errores, ¿no? Entonces hacer la clínica al anciano efectivamente es más difícil. Y en el anciano existe lo que se llama la pluripatología. Es decir, coinciden varias enfermedades, mayormente degenerativas, en una sola persona.
Y resulta que esta enfermedad, los síntomas de esta enfermedad te hacen confundir los síntomas de esta otra. Y el tratamiento que le estás dando a esta otra enfermedad te altera los síntomas de esta otra. Entonces es mucho más difícil interpretar todo. Es un anciano que tiene una osteoartritis de rodilla de hace muchos años y como le duele siempre, toma paracetamol siempre. Y ahora que está haciendo una infección, de repente no hace fiebre porque está tomando paracetamol por su dolor de rodillas. Entonces te esconde un síntoma. Y una enfermedad empeora a otra. Entonces es por eso que en los ancianos decimos que hay que tener mucho cuidado con la unidad clínica, con la regla de la unidad clínica. ¿Están familiarizados con la regla de la unidad clínica? Es una regla muy útil que tratamos de enseñárselas a ustedes apenas pisan los hospitales, porque es muy útil. Consiste en todos los síntomas que tiene mi paciente, yo te voy a tratar de explicarlos por una entidad. Es decir, si mi paciente viene, por ejemplo, porque está con tos, está con fiebre, está con hemoptisis, tengo que pensar en una cosa que me explique todas sus molestias. Esa es la regla de la unidad. Porque si mi paciente está con tos, está con fiebre, está con hemoptisis, no voy a pensar que tiene tos porque es un efecto de captopril, que tiene fiebre porque está con fiebre tifoidea y tiene hemoptisis porque tiene un cáncer de pulmón. No, tendría que pensar una sola cosa que me explique todo. Pensaré, por ejemplo, en tuberculosis. Me implica que tenga tos, que tenga fiebre, que tenga hemoptisis. Perfecto. Esa es la regla de la unidad clínica que es muy útil y tratamos de aplicarla siempre. Excepto en ancianos. ¿Por qué? Porque en ancianos tienen múltiples enfermedades. Entonces, esta parte de sus síntomas puede ser explicado por esto. Y esta otra parte puede ser explicado por esto. Y esta otra parte puede ser explicado por los medicamentos que toman para esto. Entonces, esta regla de la unidad clínica no aplica en ancianos. Y es por eso que en ancianos dependemos mucho más de los exámenes auxiliares que en una persona joven. En una persona joven los síntomas nos orientan con mucha precisión acerca de dónde está el problema patológico. En un anciano no. Sus síntomas pueden ser muy inespecíficos. Su enfermedad puede estar en otro lado. Entonces dependemos más de los exámenes auxiliares. No es porque el médico que tiene ancianos no tenga buena clínica, no, es porque así es. Entonces, pero hay que tener en cuenta que los riesgos de algunos exámenes aumentan en los ancianos. No es lo mismo administrar una sustancia de contraste a un anciano para una tomografía contrastada que administrársela a un joven. En el anciano yo tengo mucho más riesgo de que me vaya a producir algún efecto colateral, que me produzca una nefropatía o algo así. En el joven ese riesgo es muy, muy pequeñito. Y por eso hay que tener en cuenta también que la preparación puede ser difícil de cumplir. Preparar a una persona joven para una colonoscopia puede ser muy sencillo, preparar a un anciano puede ser mucho más complicado. Hay que tener en cuenta también que los rangos de normalidad de algunos exámenes son diferentes para el anciano que para la persona joven. Entonces, todo lo que tendemos a ancianos, debemos tener en consideración esto cuando interpretamos los exámenes auxiliares. El empeoramiento a cascada también es una característica típica del anciano. Consiste en que una patología o un tratamiento desencadenan un nuevo estado patológico, que requiere a su vez un nuevo tratamiento y que desencadena alguna otra cosa, y así sucesivamente. Esto es característico del anciano. El anciano, se hizo una herida, se enfermó, se le infectó, tiene una celulitis. Como tiene una celulitis, comienza a tomar antibióticos, comienza a tomar antiinflamatorios. Como está tomando antibióticos, hace una diarrea por antibióticos, y como consecuencia de la diarrea hace una deshidratación, como consecuencia de infección hace una falla renal, eso motivó que se hospitalice. Para combatir eso se le puso sueros, hizo una sobrehidratación, desencadenó una insuficiencia cardíaca y así sucesivamente. Característico del anciano. Entonces, y eso tenemos que tener nosotros en mente para cuando estemos evaluando un nuevo síntoma, una nueva molestia del anciano, pensar que pudiese ser no una nueva enfermedad, sino un efecto de algún fármaco que ya ha comenzado a tomar.
Y podemos interrumpir esa cascada retirando ese fármaco y no siguiendo río abajo. El anciano tiene una psicología muy propia. Parte de esa psicología es el apego a su propio hábitat, por ejemplo. Y el anciano es muy renuente a cambiar de sus costumbres y su hábitat. Se casaron los hijos, se fueron a vivir lejos, quedaron los dos ancianos solos, se murió la señora y queda el anciano solo en su casa. ¿Quién la va a atender? ¿Qué deciden los hijos? Contratar ¿Qué deciden? una Se lo llevan. cura. El ¿Su plátano. novio puede decidir? ¿Qué? Se lo llevan. Una criativa. ¿Cómo se llama? Papá, ven a vivir conmigo. Asilo. Vámonos a mi casa. Muy Ahí caro. está. ¿Qué dice el papá? No. No, ¿por qué? Si yo tengo mi casa. Pero papá, ¿quién te va a atender? Yo puedo. Si te pones mal, bueno, si me muero en mi casa. ¿Así no es? Ya, y bueno, aceptó irse a vivir con el hijo. Pero el anciano estaba acostumbrado a que en su casa, su señora, le servía el almuerzo a las 12. Pero en la casa de la nuera, a veces sirven a las 2, a veces a la 1, a veces a las 3. Entonces, a la 1, a las 2, ¿no está conforme? No, no tengo hambre, no quiero comer. Parte de la psicología propia del anciano. Otra cosa muy propia de la psicología del anciano. Terminó el colegio a los 18 años. Entró a la universidad y estudió, qué sé yo, estudió educación. Entonces, a los 25 años ya es profesor y a los 25 años ya está enseñando en un colegio. Y comienza a trabajar. Y trabaja en el colegio hasta que cumple 70. O sea, 45 años. En ese lapso, entre los 25 que comenzó a trabajar hasta los 60 años, ¿de qué se enfermó el anciano? Nada. El ahora anciano, pero en ese momento joven. De repente de nada. ¿No es cierto? Porque a esa edad la gente es sana y no tiene enfermedades. Sin embargo, el colegio donde trabajaba y el Ministerio de Educación pagaban su seguro. ¿Y el anciano cómo lo interpreta? De mi sueldo he puesto tanto para el seguro, 45 años. Y nunca he usado el seguro. Ahora que ya soy jubilado, ¿cuánta plata me debe el Estado? ¿Cómo lo voy a cobrar? Yendo a usar el seguro. Y voy al hospital, y entre más consultorios me vean, mejor, porque estoy cobrando más. Y entre más medicamentos retire de la farmacia, mejor, estoy recuperando mi dinero. Entonces el anciano cuando sale del hospital y sale con su bolsa de medicamentos de este porte, sale contento. Todo eso es para mí. ¿No es cierto? Y eso genera que la mayor parte de los ancianos tengan el famoso problema de la polifarmacia. Y eso es parte también de la psicología propia del anciano. No sabía que tenía esa mentalidad. Y por todas estas características que hemos visto, resulta que el anciano requiere una atención especial. Y esa atención especial generalmente le da un familiar. Una familia que se dedica a cuidarlo, a atenderlo. Y si no hay familiar que tenga tiempo para hacerlo, muchas veces se contrata a una persona para que esa persona lo atienda, ¿no es cierto? Son los famosos cuidadores. Entonces resulta que entra a la consulta del anciano en la silla de ruedas y entra atrás el hijo o el cuidador. Y tú lo ves al anciano que está entrando y es un viejito pues todo arrugadito y que no tiene dientes y que está con los ojitos cerrados. Y tú dices, y ahora cómo le hago interrogatorio a este viejito, no me va a responder nada. Y cometemos el error de preguntarle solamente al cuidador o solamente al familiar. Y es cierto, a veces el interrogatorio en el anciano no da muchos frutos, pero es un error obviarlo completamente y solamente preguntar al cuidador. No, preguntemos al paciente, al anciano. Muchas veces te da la información que el cuidador no te dio. Después de preguntarle al anciano, complementa esta información con la del cuidador. Y a veces resulta que la del cuidador tiene más datos importantes que la del anciano, pero tienes que tener siempre esa doble versión, las dos cosas. Cuando tienes un cuidador contratado,
y tienes una técnica que cuida a tu anciano en la casa y lo cuida en la noche, ¿cómo suele ser? El anciano duerme en su cama y la técnica está recostada en una litera o en un comodoro o en otra cama en la misma habitación, ¿no es cierto? Si el anciano se enferma y va al hospital y estamos decidiendo si es que lo hospitalizamos o no, al cuidador, ¿qué le conviene? Si se hospitaliza y va a tener que cuidar dentro del hospital, ustedes han visto cómo son los hospitales. El cuidador tiene dónde quedarse, tiene dónde echarse, tiene dónde sentarse siquiera, lleva su banquito de playa y tiene que sentarse ahí. Entonces al cuidador no le conviene que se hospitalice. Entonces, ¿qué te dice? Está bien. ¿Está mal? No, así le pasa. Siempre le pasa solito. No, siempre se queda así con gusto. ¿No? Y el cuidador ejerce presión, ¿no? Ustedes que están yendo a los hospitales ahora han visto que normalmente los hospitales siempre están reventando de gente. Entras a la sala de hospitalización y todas las camas están llenas. Pasas por los pasillos y en los pasillos hay gente en camillas recibiendo tratamiento. No entra ningún alfiler. Los hospitales son así de congestionados. ¿Excepto cuándo? ¿Feriado? 24 de diciembre. No sabía. Ustedes van al hospital 24 de diciembre y sorprendentemente el pasillo está vacío. Y entras a la hospitalización y sorprendentemente uno que otra paciente y hay camas libres. Ustedes cuando les toca hacer guardia el 24 de diciembre no se asusten. Es la guardia más tranquila que hay. No va gente al hospital. ¿Dónde están los pacientes? Pena. Están en su casa, porque el 24 de diciembre llegan todos los hijos de lejos y todos quieren estar con el abuelito, todos quieren estar con el papá, entonces el anciano está en la casa, bien atendido, bien cuidado, y no están en los hospitales. 28 de diciembre, peor que nunca. El doble de gente en el hospital, ya no hay ninguna cama libre, ya todos los pasillos están llenos de camillas. ¿Qué pasó? Intoxicado. ¿Qué pasó del 24 al 28? No, pues, mira. Se fueron todos. El 24 todos quieren estar con el papá y con el abuelito. El 28, ya viene Año Nuevo, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Vamos a caminar. ¿Y el abuelito? Al hospital. No. Al hospital. Doctor, ¿sabe qué? Mi papá se está quejando estos días. Y como ejerce presión, y el médico se deja ejercer esa presión, el abuelito queda hospitalizado y los hijos están en cama. Pasa, claro, claro. Y los síntomas en el anciano son síntomas inespecíficos. ¿Cuál es el problema de su papá, señor Cabrera? Doctor, mi papá no quiere comer. ¿Qué más? No quiere comer. ¿A qué nos orienta ese síntoma? No le gusta la comida. Es un síntoma muy inespecífico. Tan inespecífico que puede ser atribuido a una infinidad de cosas. Así suele ser el anciano. Se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. Esto es importantísimo. Recuérdenlo bien. Se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. ¿Se entiende eso? ¿Qué significa eso que es importante? ¿Qué pasa que van despertando? Les he traído la imagen de una famosa pintura. De un famoso pintor también, es un pintor holandés. Se va armando. Cuéntanos, descríbenos la pintura, ¿qué es? Una postura. Creo que le está tomando el pulso. Recostada sobre la cama. Varias están medio agónico. Y hay personas alrededor observando. Y es así de estos objetos no humanos. Una persona en cama que parece estar enferma. Sí. Pero la verdad parece que le están tomando el pulso. Muy bien. Este ya no es, ese es un pintor italiano, ¿no? La pintura está en un museo en Puerto Rico. Rompe o atún. ¿Qué
¿Qué es? Una persona recostada en su cama, que está justamente observada por un par de reyes, y una persona que específicamente parece también que le está sujetando la mano o el fruto de mí. Nuevamente, entonces un enfermo en cama. Esta es de Antonio Belushi, un museo en Alemania. A ver, ahí al fondo. ¿Qué ves? Aquí está la muerte. Debe ser la mía. La muerte. Es que a mí por atrás, sí. Pintor francés. ¿Qué ves? Una persona postrada que está recibiendo atención, está recibiendo cuidados, ¿no? De la gente que está ahí. Pues fíjense, es una misma escena, pero que está retratada por diferentes pintores, todos ellos pintores muy conocidos. Pues si es una misma escena, retratada por diferentes pintores, es una escena famosa y muy conocida. Representa la famosa historia de Antíoco, Seleuco, Erasístrato y Estratonice. Es famosa que seguro ustedes la conocen. Antíoco, Seleuco, ¿No? Estratonice. Se las cuento entonces. Seleuco era el rey de Siria en el siglo III a.C. Y era un rey muy querido por sus súbditos porque gobernaba muy bien el país. Entonces todo parecía ser felicidad, pero la reina enfermó y la reina murió. Y el rey enviudó. Y todo el reino estaba triste porque la reina también era muy querida. Pasaron los años y el rey se volvió a casar. Esta vez con una mujer mucho más joven y muy hermosa. Les parecía que la felicidad regresaba al reino. Pero el príncipe cayó enfermo. Y era el príncipe, era muy querido, los mejores médicos del país lo fueron a ver, lo fueron a atender y ninguno pudo dar con su enfermedad, ninguno pudo dar un tratamiento que lo recuperara y la enfermedad cada vez lo acababa más y más. El rey, muy preocupado por la salud de su hijo, escuchó hablar de Erasístrato, que era un médico de afamada reputación, pero que vivía en Alejandría. Alejandría en Egipto, Siria en Asia. Aún así lo mandó a llamar. Y Erasístrato fue a atender al príncipe. ¿Y qué observó? Observó que cuando la reina entraba en la habitación, el pulso se le aceleraba. Y sus mejillas se coloreaban. Cuando la reina se iba de la habitación, el pulso se enlentecía y el enfermo empalidecía otra vez. ¿Qué diagnosticó? ¿Qué? Enamorada. Sospechó de mal de amores, efectivamente. ¿Y qué hizo? Pidió que salgan todos y conversó solas con el príncipe. A ver, cuéntame. El príncipe confesó que se había enamorado de su madrastra, que era muy joven y muy bella. Y la había seducido. Y la madrastra había correspondido. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que le estaba haciendo a su papá, entró un sentimiento de culpa tal que cayó enfermo. Y por eso nadie lo podía recuperar. Hecho el diagnóstico, vino el tratamiento. ¿Qué recetó? Con la madrastra. ¿Qué? Steps up. Tuvieron que contarle al rey. El médico y el príncipe fueron y le comentaron al rey. ¿Qué hizo el rey? Lo mató. ¿Esa afirmación? Guillotina. Ay, no. Escucha, ustedes son películas violentas, ¿no? Ya no hay al final felices, vivieron felices para siempre.
Mucho, doctor. El rey quería tanto a su hijo que con tal de verlo mejorar, decidió renunciar a la reina y les dijo, váyanse a vivir al sitio más alejado del reino, vivan juntos, vivan felices y nadie los va a molestar. Y el príncipe y la madrastra se fueron a vivir juntos a un sitio muy alejado y vivieron felices para siempre. Y tuvieron muchos hijos. ¿De verdad o de verdad lo mató? Y el príncipe se recuperó de su enfermedad, vivió feliz, y el rey, contento de que su hijo se mejoró, también fue feliz. Se consiguió otro. Este es el médico que solucionó el problema, era Eracistrato de Zeus. Le hemos dicho que él venía de Alejandría, fue discípulo de Praxagoras, sucesor de Hipócrates y compañero de Herófilo. Fíjense en esos pergaminos. Con él se fundó la escuela de Alejandría, la escuela de medicina de Alejandría. Estamos hablando de época antes de Cristo. Y Eracistrato es famoso por esta situación, como resolvió este problema de la enfermedad del príncipe, pero también es conocido porque estudió la inclinación de las circunvoluciones del cerebro. Consideró que el cerebro era el centro del pensamiento, cosa que era muy novedosa en esa época, porque hasta ese momento se consideraba que el corazón era el centro del pensamiento, y describió muy bien hemisferios cerebrales, cerebelo, fibras nerviosas. Es decir, nos hizo una descripción anatómica de lo que conocemos ahora como el sistema nervioso. Y esto del sistema nervioso y de los aparatos y sistemas para nosotros es muy conocido, porque esto lo hemos aprendido incluso desde el colegio, desde la primaria, ¿no es cierto? Sistema óseo, sistema nervioso, aparato circulatorio, aparato digestivo. En esa época fue una gran novedad, pero nosotros lo conocemos muy bien. Y todos estos aparatos y sistemas en un adulto joven tienen una capacidad de funcionar hasta aquí. Tienen una capacidad de funcionar del 100%. Un adulto joven normalmente, la mayor parte de veces, no requiere utilizar toda la capacidad de sus sistemas, solamente requiere utilizar hasta aquí. Por ejemplo, suena el despertador en la mañana, ustedes se levantan, se visten, toman su desayuno, suben al bus de la universidad, vienen a hacer clases, se sientan en la carpeta toda la mañana, hora de almuerzo, van a almorzar, hacen la siesta, clases en la tarde, regresan a su casa, duermen. ¿Cuánto han usado? Todo. Pero mentalmente, pues sí. Podrían usar hasta acá, pero no hace falta, usan hasta acá. Esa parte que no usan está ahí guardadita, por si alguna vez les da ganas de usarla, o por si alguna vez es necesario usar. Esa parte que está ahí guardadita, que no se usa normalmente, ¿cómo se llama? Esa es la famosa reserva funcional, ¿no es cierto? Eso es en un adulto joven. ¿Qué ocurre en un adulto joven que se enferma? Viene un coronavirus, se mete en su aparato respiratorio y le provoca una neumonía. Entonces, la funcionalidad de ese aparato respiratorio se va a ver disminuida. Ya no puede funcionar hasta aquí, funciona solamente hasta aquí. Pero fíjense, le alcanza para su día a día. Entonces, esta neumonía que está afectando a un adulto joven, probablemente no le afecte mucho y pueda seguir haciendo su rutina diaria. Porque si bien es cierto, ha disminuido su capacidad, le alcanza para su día a día. Ahora, esto que vemos así tan cuadrado, en realidad no es tan cuadrado, porque sabemos que todos los aparatos y sistemas están interrelacionados entre sí. Entonces, si bien es cierto, está afectando principalmente aparato respiratorio, fíjense el descenso que hay aquí, también afecta un poquito aquí, y un poquito aquí, y un poquito aquí, y un poquito aquí. Entonces, todo se afecta. Se afecta más aparato respiratorio, pero todo viene a estar afectado en realidad por esta neumonía que está afectando a nuestro adulto joven. ¿Cómo es en el anciano? Ustedes ya han hecho la clase de envejecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el envejecimiento? ¿Qué cosa es el envejecimiento? Es un proceso de valoración Que se caracteriza por... Es un proceso que se caracteriza por la disminución de la capacidad funcional de todos los órganos y sistemas. Es decir, se va perdiendo la reserva funcional. Entonces, un anciano sano ya no tiene la capacidad hasta aquí. Un anciano sano tiene su capacidad disminuida. Su reserva funcional está disminuida. Pero el envejecimiento no es uniforme en todos los órganos y sistemas. Hay órganos y sistemas que han envejecido más y otros que menos.
Por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, vemos que probablemente digestivo y muscular sea lo más envejecido, lo que tiene menos reserva funcional. Lo que está más conservado parece ser óseo y nervioso. ¿Qué ocurre en este anciano sano? El mismo coronavirus viene y le vuelve a provocar una neumonía. Se afecta principalmente al aparato respiratorio y de estar a su reserva aquí, su función aquí disminuye hasta, fíjense, tiene una disminución de este ratio. Es lo que más disminuye porque está afectado al aparato respiratorio. Pero todo, hemos dicho que todo llega a disminuir un poco, ¿no es cierto? Y fíjense aquí, muscular tiene una pequeña disminución, pero esta pequeña disminución le produce ya caer por debajo de la línea que necesita para su día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Es una neumonía, sí, pero ¿dónde se va a mostrar más? En muscular. Entonces, la neumonía le está afectando el órgano más vulnerable, que para este ejemplo que estamos poniendo es muscular. Entonces, a consecuencia de la neumonía, ¿qué va a pasar con mi anciano? No tiene fuerza y se cayó. Entonces, la neumonía le provoca caída. Sí. Sí. Porque en el anciano, esta neumonía le está afectando la capacidad funcional muscular por debajo de la línea que necesita y sí. Es por eso que en el anciano este síntoma tan disparejo puede ser por esta enfermedad que no pareciera tener relación. ¿Sí se entiende? Y esto es lo que decíamos, se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. ¿Y cuáles suelen ser esos? Sistema nervioso central, genitourinario, cardiovascular y esquelético. Pero eso varía de anciano a anciano, porque el envejecimiento no es un proceso uniforme para todos, muy peculiar de individuo a individuo. Y de esta manera aparecen los famosos síndromes geriátricos. ¿No es cierto? Son tan famosos que también ustedes ya los conocen. Diversas patologías suelen tener patrones comunes de presentación en el adulto mayor. Diversas patologías. Esta patología, con esta patología y estas son completamente distintas. En el anciano confluyen y se manifiestan de esta manera. Y eso es un síndrome geriátrico. Esa es una forma de atender a los síndromes geriátricos. Y la otra forma es problemas comunes de la tercera edad. Entonces son dos formas de entender síndromes geriátricos. Problemas comunes de la tercera edad y formas de presentación de diversas patologías. Por las características del anciano que hemos visto ahora, entonces aparecen los síntomas geriátricos, que son estos de aquí. Ahora, los diferentes autores tienen diferentes listas de síndromes geriátricos. Y como hemos dicho, esta es la forma de ver, problemas prevalentes o formas de presentación. A ver, ¿qué les parece ese caso? ¿Hay algún síndrome geriátrico que podamos identificar a él? Deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, sarcopenia. ¿Qué dicen? Disminución de la motilidad. Anorexia. Inmovilidad. Malnutrición. Sí, efectivamente, fue anciano, no caminaba y inamovilidad, correcto. ¿Qué más? Malnutrición. Problema nutricional, correcto. ¿Qué más? Demencia. ¿Qué más? Incontinencia. Incontinencia, correcto. ¿Algo más? ¿Qué? ¿Pulseras? Si está en cama puede presentar sarcopenia. Estreñimiento también figura por ahí, ¿no es cierto? Úlceras. Inamovilidad, ¿no es cierto? Problemas nutricionales, incontinencia urinaria, alteración cognitiva o demencia, las úlceras del cúbito que van a aparecer, síndrome geriátrico. Son problemas comunes que vemos en los ancianos. Este caso que hemos visto ahorita es un caso
Ustedes lo han visto muchas veces porque es común en el anciano encontrar todas esas cosas. Pues, síndromes geriátricos, problemas comunes prevalentes en la tercera edad. ¿Está haciendo frío o soy yo? ¿Qué? ¿Está haciendo frío o soy yo? No, ese eres tú. Ya me quedé sin ¿Qué casa. les parece? Ah, Podemos identificar caída, correcto. ¿Qué más podemos identificar? Incontinencia, ¿qué más? Post caída, no podríamos concluir eso. Pues. ¿Qué más? Alteración de la funcionalidad. ¿Qué más? Actividades básicas. ¿Cómo se llama eso? ¿Nada más? Nutrición. Nutrición. Bueno, no he podido comer, pero muy pronto como para pensar que en 2 días voy a tener problemas nutricionales. Pero ¿qué más? Compromiso funcional. ¿Cómo así? Porque no puede hacer actividades básicas. Porque este anciano normalmente comía solo, se vestía solo, se desplazaba solo. Y fíjense ahora, no puede vestirse, no puede comer solo, no puede caminar solo. Este anciano no está funcionando como normalmente sabe funcionar. Eso es una alteración funcional. Entonces es un síndrome de compromiso funcional. Perfecto, muy bien. Entonces, en este anciano estamos identificando estas cosas, pero fíjense, en este anciano no son problemas que los haya tenido ya hace mucho tiempo. Son cosas que se están presentando. Entonces, en este anciano yo podría asumir que se cayó, incontinencia urinaria, compromiso funcional, es formas de presentación de alguna enfermedad. No es como el caso anterior, lo tiene siempre y lo tiene siempre y lo va a tener siempre, no en este caso no. Debe haber alguna explicación para que en este caso se esté presentando compromiso funcional, caída y incontinencia. ¿Sí se entiende? Entonces nuevamente, ¿no es cierto? Los signos que hemos identificado, alteración funcional. Entonces hemos tenido un ejemplo de síndromes geriátricos como forma prevalente y un ejemplo de síndromes geriátricos como forma de presentación de algo más. Ahora resulta que esta forma de presentación de algo más, ese algo más, ¿qué cosa es? Puede ser cualquier cosa, porque en un anciano cualquier cosa se puede presentar de cualquier forma. Entonces, se cayó, alteración funcional, incontinencia. Yo tengo que pensar, algo le está provocando esto. Ese algo, ¿qué suele ser? Infecciones en primer lugar. Y cuando ustedes tengan un anciano con esta situación, siempre piensen que pudiese tener alguna infección. Pero no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene diarrea, no tiene dolor de garganta, no tiene nada de eso. Aún así, piensen que puede ser una infección. Y piensen y busquen una infección. ¿Cuáles son las infecciones que con frecuencia dan casos así? Ictus a la cabeza, infecciones urinarias, infecciones respiratorias en segundo lugar. En tercer lugar, piel. Entonces ustedes tienen que buscar estas infecciones porque con frecuencia son responsables del síndrome que estamos viendo. Abajo, en segundo lugar, bien distante, pero en segundo lugar, alteraciones metabólicas. Con lo amplio que significa alteración metabólica. Alteración metabólica, alteración de la glucosa, alteración del sodio, alteración de potasio, alteración del calcio, de función renal, de función hepática, amplísimo. Ejemplo. El anciano está con la glucosa en 250. Síntomas de una glucosa de 250, ¿qué has aprendido? Síntomas de hiperglicemia. ¿Cómo era? Síntomas de hiperglicemia. Mucha sed. Polidipsia, poliuria, polifagia. Conocidísimo, ¿no es cierto? Síntomas de hiperglicemia. Pero ese anciano que está con 250 de glucosa no manifiesta mucha sed. No se queja de estar orinando mucho. Y no ha bajado de peso. Sin embargo, tiene incontinencia urinaria.
incontinencia urinaria síntoma de diabetes? En el anciano, sí. Porque la alteración metabólica puede después presentarse en forma de ese síndrome pediátrico. Infecciones, alteraciones metabólicas, fármacos. Siempre piensen en fármacos como explicación de lo que le está pasando a su paciente anciano. Especialmente si es un fármaco de reciente introducción. Si doctor lo trajo al hospital hace 15 días y le han recetado este medicamento y fíjese lo que está pasando ahora. Piensen que ese medicamento es el responsable. Pero aún así no hay esa historia, sean sus medicamentos de siempre que toman hace muchos años, aún así piensen que uno de esos medicamentos puede ser responsable de lo que está pasando. Infecciones, alteraciones metabólicas, fármacos. Y luego, todo lo demás. Es decir, la lista es muy grande. Todo lo demás. Todo lo demás. No sé, se me ocurre. Infarto agudo de miocardio. Se cayó. ¿Hay relación? Síntomas de infarto agudo de miocardio. Dolor precordial. Irradiación Hipopresivo, se irradia a cuello, ¿no es cierto? Bordo cubital en el superior izquierdo, con palidez. ¿Caída está ahí? ¿Qué dice el libro de cardiología? El libro de cardiología no dice caída. El libro de geriatría, ahí sí dice. Entonces, todo lo demás. Y resulta que en el anciano puede ser que una parte sea por infección y otra parte sea por y otra parte por esto y otra parte por esto, porque muchos poquitos en el anciano confluyen en un artito y ya te dan el síndrome que se está presentando. Y para terminar de complicarnos, no siempre está separado, sino que este síndrome puede presentarse esta vez como forma de presentación y esta otra vez como problema prevalente. ¿Cómo está entre nosotros? Entonces vamos a revisar muy rápidamente los síndromes geriátricos más frecuentes. Caída es uno de los más frecuentes. Y las caídas pueden tener consecuencias catastróficas en el anciano. El anciano se cayó, se fracturó la cadera, tiene un 50% de probabilidad de morirse en menos de 12 meses. Así de catastrófica puede ser una fractura de cadera en el anciano. ¿Qué se hace entonces estamos ante un anciano que se ha caído? Bueno, obviamente la atención inmediata, brindar los primeros auxilios, solucionar los problemas propios de la caída. Pero ya solucionado eso, analizar las circunstancias previas de esta y de anteriores caídas. Circunstancias, o sea, dónde fue, a qué hora fue, qué estaba haciendo, cómo fue. Tengo que analizar todas esas circunstancias, porque es muy diferente, por ejemplo, atender a un anciano que se cayó en la chacra que fue de paseo de fin de semana, a un anciano que se cayó en el camino de su dormitorio al baño, que lo hace 3 veces al día. Entonces tengo que analizar todo eso, circunstancias. Luego tengo que analizar cuáles son los factores de riesgo individual que tiene mi paciente anciano para caerse. Ahí tendré que hacerle una valoración geriátrica integral. Y tendré que ver cómo está su visión, cómo está su audición, cómo está su equilibrio, cómo está su fuerza muscular. Entonces voy a analizar las circunstancias y voy a analizar a mi paciente. Y de acuerdo a eso voy a ver en qué cosa puedo intervenir. Si yo al analizar las circunstancias encuentro que la distancia que recorre mi anciano desde su dormitorio hasta el baño es grande y no tiene de dónde agarrarse, mi intervención consistirá en poner una baranda para que el anciano pueda ir agarrado todo ese trayecto. Pero ¿y si vive en la casa de la nuera y la baranda va a pasar por el medio de la sala? ¿Qué va a decir la nuera? No. Pero tendrá que hacerlo. Es la intervención que tú estás planeando. Y luego de haber hecho tu intervención, vas a hacer un seguimiento para ver si se cumplieron las medidas que recomendaste o no, y si esas medidas que recomendaste han hecho que el anciano deje de caerse. El estreñimiento también es un problema frecuente en el anciano. Frecuente. Y siempre que tenga un estreñimiento en el anciano, siempre pensar en fármacos.
Fármacos de uso común en el anciano que producen estreñimiento. Antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, producen estreñimiento y producen estreñimiento pertinaz. ¿Qué más? Ya saben que les voy a preguntar en el examen. Incontinencia, otro problema común en el anciano, ¿no es cierto? Pérdida involuntaria que ocasiona un problema higiénico y o social, que puede tener serias consecuencias y puede ser difícil de tratar si dejamos que se instale y se perpetúe. Es decir, un paciente que inicie con incontinencia y yo no le doy la importancia y digo, bueno, pues ya es viejito, ya casi tiene que hacer, y no lo trato adecuadamente, sí, pues se perpetúa y después ya va a ser imposible tratar. Pero si cuando se presenta la incontinencia tú la identificas, la estudias y la tratas, puedes prevenir que se perpetúe y puedes ayudar mucho a tu paciente. Entonces, ¿cuál es la evaluación clínica inicial que hacemos a un paciente que tiene incontinencia? Pues la historia clínica, ¿no es cierto? Interrogatorio y examen físico. Y en el interrogatorio tengo que prestar especial interés en definir qué tipo de incontinencia tiene mi anciano. Si es una incontinencia de urgencia, es una incontinencia de esfuerzo, es una incontinencia de rebose o tiene algún patrón mixto. La incontinencia de urgencia, ¿cuál es? Es el paciente que tiene las ganas de orinar y si no llega al baño en 30 segundos, ya se le escapó y ya se mojó. La incontinencia de esfuerzo es cuando se le escapa la orina porque tosió, porque estornudó, porque levantó peso. La incontinencia por rebose es el paciente que orina y se supone que lleva por la vejiga, pero no pasan ni 10 minutos y otra vez está con ganas de orinar, ya se le está escapando, ¿cierto? Y puede haber patrones mixtos. Entonces, la investigación inicial que hacemos con el paciente con incontinencia es común realizar un diario vesical. ¿Han escuchado hablar del diario vesical? Diario vesical. Le pedimos al paciente que anote a qué hora va al baño, más o menos cuánto orinó y si es que se le escapó o no, y alguna otra cosa que quiera decir. Le pedimos al paciente que nos anote. Por ejemplo, este caso, 5 de abril, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, fue, orinó, se le escapó, no se le escapó. 5 de abril, 6 de abril. ¿Qué les llama la atención de este diario vesical? Que va muchas veces, ¿qué más? Y fíjense cada vez que va orina bastante. Esta es una incontinencia de gasto alto. Orina bastante. Y para tener un gasto alto, tiene que haber tenido un ingreso alto. Entonces, este paciente, ¿por qué tiene un ingreso tan alto? Señor, ¿y usted cuánto de agua toma al día? Yo, doctor, tomo 11 vasos de agua al día. ¿Por qué toman tanta agua, señor? 11 vasos. El doctor TV dijo el otro día que era muy bueno tomar agua. Y recomendó tomar 11 vasos. ¿Tratamiento para la incontinencia? Cambiar de canal. Pero se puede identificar gracias al diario vesical. Fíjense aquí hay unas causas que son transitorias de incontinencia. Es decir, identificas esa causa, las soluciones y chavo incontinencia. El delirio, las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias, la vaginitis atrófica, fármacos, fíjense la lista de fármacos que pueden provocar incontinencia, fármacos de uso tan común como ibuprofeno o como hidroclorotiazida o como amlodipino. Lo que habíamos dicho, la incontinencia de gasto alto, la inmovilidad y el estreñimiento, incontinencia urinaria por estreñimiento. Alivias el estreñimiento y se alivia la incontinencia. Entonces, habiendo determinado qué tipo de incontinencia tiene, si es incontinencia de urgencia, incontinencia de esfuerzo o incontinencia de rebose, qué medidas puedo implementar para ayudar al paciente. Pues fíjese que incontinencia, si tú lo sabes enfocar bien, puedes ayudar a tu paciente. La inmovilización también es un problema frecuente en el anciano.
con todas las consecuencias que trae la inmovilización. Entonces, en realidad, nosotros como médicos que atendemos a ancianos, todo nuestro esfuerzo debe ir enfocado a que mi paciente no se inmovilice. Y la mayor parte de veces, ¿dónde comienza la inmovilización? Miembros inferiores. ¿Qué? Miembros inferiores. ¿En qué lugar? Casi. ¿En la casa? Hospitalización. En el hospital. La mayor parte de veces la inmovilización comienza en el hospital. Porque el anciano fue al hospital, qué sé yo, porque tenía disnea. Y resulta que tiene una insuficiencia cardíaca. Y lo voy a hospitalizar para tratar la insuficiencia cardíaca. Cuando el anciano llega a sala de hospitalización y sube a su cama, ¿en qué momento se baja de la cama? Cuando le dan de alta. Y esos 3-4 días que estuvo hospitalizado, estuvo en cama. Por eso es que las camas para los ancianos tienen unas barandas de este porte, ¿no es cierto? Y cuando el anciano tiene ganas de ir al baño, señorita, bájame esta baranda porque quiere ir al baño. ¿Qué dice la señorita? No, te vas a caer, no puedes bajar. Pero quiere ir al baño, quiere orinar. Te he puesto pañal, no te preocupes. Orínate en el pañal. Pero yo no orino en el pañal, yo quiero ir al baño. Este paciente es problemático. ¿Pasa así en el hospital? No. Y en algún momento lo bajan del hospital. Señor, venga usted, vamos a caminar un rato hoy día. Esos 3-4 días que estuvo en cama el anciano, catastróficos para él. Una persona joven de 25 años que se accidentó, se fracturó la pierna y está enyesada un mes en cama. El día 31 le quitan el yeso, se levanta y camina con normalidad. Un anciano que está 4 días en cama, catastrófico. Pierde fuerza, pierde masa muscular, pierde estabilidad. Y si va a volver a caminar, le va a costar mucho esfuerzo y mucho trabajo a la familia. Y estos problemas comienzan en el hospital. ¿Qué sería lo ideal? Que el anciano, cuando tenga ganas de ir al baño, hay alguien que lo ayude y lo lleve al baño. Y luego, terminó el desayuno y lo haga caminar un poco. Y que no esté en la cama, que esté en el sillón. Camina otro poco a la cama, nuevamente otra vez se levanta. ¿Se hace así en el hospital? Pues debería. El delirio también es frecuente en el anciano. Y provoca que se vayan así, corriendo. ¿Han visto? ¿Cómo diagnosticamos delirio en el anciano? Hay dos formas. Podemos usar los criterios del DSM-4 o podemos usar los criterios del campo. Son los que más me gustan usar a mí porque son más fáciles de usar. O sea, hay 4 criterios según el campo. Criterio número 1 es de inicio agudo y de curso fluctuante. No hay delirio crónico, no existe. Si es un problema crónico, no es delirio. El delirio siempre está agudo. Y es de curso fluctuante. ¿Qué significa eso? Que durante algunas horas está más acentuado, durante otras horas está más calmado. Y durante días está más acentuado y durante días como que calma. Curso fluctuante. Criterio número 1. Criterio número 2, la inatención. Es muy difícil llevar una conversación que te siga la conversación en el cerebro. La inatención. Criterio número 2. Criterio número 3 es un pensamiento desorganizado. Y piensa que está en otra época, y piensa que está en otro lugar, y que está con otras personas. Eso es común, ¿no es cierto? El anciano que cuando era joven era chacarero, pero ya después vendió su chacra y ahora vive en la ciudad, vive en su departamento, y de pronto, pues, tengo que ir a mi chacra y tengo que ir a cosechar. Pensamiento desorganizado. Y finalmente, un nivel alterado de conciencia, que puede ser alterado hacia abajo, que el paciente esté somnoliento, soporoso, no quiere levantarse, duerme todo el día, o puede ser hacia arriba, y que el paciente esté hiperalerta, intranquilo y excitado, y que te quiere bajar y quiere hacer hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos delirio en el anciano? Criterio 1 más criterio 2, obligatorio, y presencia de o el 3 o el 4.
Y cumple así, perfecto, le acabo de diagnosticar delirio. Y fíjense que el delirio es muy frecuente. En mayores de 60 años, que viven en este caso, 1% tiene. Pero si analizamos cuáles son las causas de hospitalización del paciente anciano, hasta un 20% de veces es por delirio. ¿Y qué ocurre? Ocurre también que el anciano se hospitalizó por alguna otra cosa. Se hospitalizó por una celulitis. Y estando hospitalizado, desarrolla un delirio, 30% de las veces. O sea, 1 de cada 3 ancianos que se hospitaliza por algo, estando hospitalizado, va a ser un delirio. Y si la hospitalización incluyó algún tipo de cirugía, 25%. Y si fue una cirugía de cadera, 60% hacen delirio. Y si terminó hospitalizado en la UCI, 80% van a hacer delirio. El delirio es frecuente. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Estos que están aquí. Y de estos son dos los principales, que son la edad avanzada y el estado cognitivo. A más edad y a mayor deterioro cognitivo, más predispuesto está mi paciente a hacer un delirio. Es decir, si tiene avanzada edad, tiene 90 años y tiene demencia preexistente, una demencia avanzada, es muy susceptible a hacer delirio. Son factores predisponentes, pero también existen los factores desencadenantes. Es decir, lo que finalmente desencadena el delirio. Y ya hemos dicho, la hospitalización. Se hospitaliza por cualquier causa y la hospitalización es la que desencadena el delirio. Pero fíjense, la lista es bien grande. Y cosas que son muy sencillas. Le pusiste una sonda vesical y la presencia de la sonda vesical va a desencadenar el delirio. No durmió bien y hace delirio. Cambio de medio ambiente. Va a llegar el pariente lejano y lo cambias de habitación dentro de la casa y lo llevas a otra habitación y ese cambio de ambiente le desencadenó un delirio. Si es que tu paciente está muy predispuesto, edad muy avanzada, deterioro cognitivo, eso puede ser suficiente para desencadenar un delirio. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene un cambio en el estado mental y yo estoy pensando que puede ser delirio, hago mi evaluación. Y lo primero que voy a hacer es, si es que es agudo o crónico. Si es crónico, no es delirio, no hay delirio crónico. Pero si es agudo, pudiese ser. Aplico mis criterios que acabamos de ver. Si aplico mis criterios y cumple, perfecto, delirio. Si no cumple, voy a buscar alguna otra causa. Pero si cumple, le acabo de diagnosticar delirio a mi paciente. Si le diagnostiqué delirio, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar la causa. Porque el delirio, hemos dicho, es secundario a algo. Tengo que buscar la causa. ¿Y cómo la voy a buscar? Voy a volver a hacerle la historia clínica, voy a volver a interrogar al paciente, a su familiar, lo voy a volver a examinar y si es necesario pedir algún nuevo examen, lo voy a hacer. Si ahí encuentro el potencial desencadenante, bueno, lo trato. Y si no, hago un set de exámenes adicionales para investigar, hasta poder encontrar la causa. Resulta que la causa es porque mi paciente está con una pielonefritis. Investigué y encontré una pielonefritis, es un delirio por pielonefritis. ¿Qué tengo que hacer? Tratar la causa. Le voy a dar antibióticos para esa pielonefritis. Estoy sospechando de una E. coli, entonces se me ocurre darle una quinolona y le voy a tratar su pielonefritis. Este tratamiento de antibióticos que le estoy dando, ¿se va a notar la mejoría en cuánto tiempo? Al tercer día comienza a ver mejoría clínica de la infección, ¿no es cierto? Y esos 3 días que demora en comenzar la infección, mi paciente va a estar en delirio. Y lo dejo salir corriendo así con la vasenija en la cabeza. No. Entonces, además de tratar la causa, voy a manejar el delirio en sí. ¿Y cómo se maneja el delirio? Medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. ¿Cuáles son de primera elección? Preferimos las no farmacológicas. ¿De qué me refiero con medidas no farmacológicas? El paciente está hospitalizado, se hospitalizó por una pielonefritis, está haciendo un delirio por la hospitalización y por la pielonefritis, y se ha acordado que, como está amaneciendo, es la hora en que se va a ordeñar las vacas. Quiere levantarse y quiere ir a ordeñar las vacas de su establo. Ya no tiene establo, ya no tiene vacas hace mucho tiempo. Pero hoy día se ha acordado que tiene que ir a ordeñar y se está levantando de la cama del hospital y quiere ir a ordeñar las vacas.
Señorita, por favor, sácame estas cosas. Si se está pasando la hora, voy a ir a ordeñar mi vaca. ¿Qué va a hacer la señorita? Caramba, señor Juan, ¿de qué vaca me está hablando usted? Usted está en el hospital. Colabore, pues, y quédese tranquilo. Tengo que atender a todos los pacientes. Colabore. ¿Va a colaborar? No, ¿Qué va a hacer? te va a quitar eso. Se va a quitar las cosas. Y me hacen caso, ¿qué es esto que tengo acá? Chas, chas. ¿Y qué va a pasar? Sangre por todos lados, ¿no es cierto? No, Y viene la señorita, señor Juan, ¿qué está haciendo usted? Ahora tengo que volver a pincharlo, porque estamos pensando. Le limpia, le cambia la ropa, ¿no es cierto? Le vuelve a canalizar, le canaliza en otro lado, lo vuelve a echar. Ya, quédese quietecito, por favor. ¿Se queda quietecito? no, Otra vez se quiere levantar. ¿Qué hace la señorita? Amarrar. ¿Ese es el tratamiento no farmacológico? no. No, no debe ser. ¿A qué me refiero con tratamiento no farmacológico? Calendario. Terapia. Compra- ¿Cómo puedo conseguir calmarlo Familiar. sin amarrarlo? Familiar. Tengo que hablarle, ¿no es cierto? No, bueno. Tengo que hablarle, tengo que decirle, señor Juan, quédese quieto que está usted en el hospital y no hay establos ni vacas. No, porque si yo le terqueo, él me terquea más. Y se pone peor. Entonces, ¿qué le diré? Ah, le quiero vender. Ya, ahorita vamos, espérame, ahorita vamos. ¿Te va a esperar un ratito? Sí, te espera un ratito, te espera 5 minutos y luego, No, no. ya, vamos. ¿Qué le vas a decir? Era mentirita. ¿Qué? Era mentira. Ya no hay vacas, ya no hay vacas. Ya no hay vacas. ¿Cómo que no va a haber vacas? ¿Qué le dejaron? ¿Qué han hecho con mis vacas? Más rápido va a querer ir. Nosotros le vendamos las vacas. Pero tú sabes ordeñar vacas. ¿Quién te enseñaba a ti a ordeñar vacas? Yo tengo que ir. Entonces, si tú le vas hablando y tranquilizando sin contradecirlo, sin terquearle, ¿no es cierto? Ya vamos a ir, espérate, está haciendo frío, voy a ir a buscar mi abrigo. Antes de ir, vamos, tomémonos un té caliente, voy a preparar el té. Esperémonos a Juan, que Juan también quiere ir a ordeñar las vacas. Tú le prometiste que le ibas a enseñar, entonces esperémoslo, ya va a llegar. Y así le vas a estar hablando y le vas a hablar. Pero eso significa que cada 5 minutos tienes que estar ahí para decirle algo y para calmarlo. ¿Funciona? Relativamente. Sí, funciona. Porque cada 5 estás ahí, le hablas, se tranquilizó, salió el sol. Ay, qué bonito día, ¿no? Sí, qué bonito día. Ya. Pero ¿qué necesitamos para que funcione? Bueno, Alguien que esté al lado. Y que tenga suficiente tiempo, suficiente paciencia y suficiente imaginación para hacer esto. En el hospital, ¿quién tiene tiempo, paciencia e imaginación para hacer esto? La geriatra. ¿La enfermera? ¿La enfermera? ¿Tiene tiempo la enfermera? No tiene tiempo. Paciencia, menos. Lo que es extraño. ¿El técnico? ¿Quién tiene tiempo, paciencia e imaginación? El interno. Ya, me gusta. ¿El interno tiene imaginación? Uf, un montón. Apenas hecho el artículo. Uf, imaginación. ¿Tiene paciencia? Sí, puede tener. ¿Tiene tiempo? No. No tiene tiempo. Entonces, tiene que preparar el alta de la cama 3, conseguir la radiografía de la cama 4, buscar el tratamiento perdido de la cama 6, preparar su artículo de investigación. ¿Quién va a poder hacer esto en el hospital? La familia. Un familiar podría. Un familiar podría estar. Y el hijo del señor Juan podría estar sentado a su lado, conversándole, hablándole a su papá, tranquilizándolo, y podría. ¿Está el hijo del señor Juan sentado a su lado? No. ¿Y por qué? No tiene tiempo. se fue de viaje en año nuevo. La cámara. ¿Por qué no está el hijo del señor Juan ahí? Que tiene familia. ¿Y qué es el papá? Porque el hospital tiene el famoso horario de visita. ¿No es cierto? Entonces el hijo del señor Juan está ahí con su papá efectivamente, pero a las 12 que termina el horario de visita,
12 y 1 entra el vigilante y salen todos. El ratito de mi papá, salen todos. ¿Por qué? ¿Por qué es esta política así de.? Hacinamiento. Tiene que ver con ¿A quién no le conviene que se quede ahí el familiar? al doctor. ¿A quién? A la enfermera. A la enfermera, ¿por qué? Porque claro, cuando está el familiar ahí, señorita enfermera, no está goteando como me dijo 30 por minuto. Yo le he contado, está solamente 28. Y señorita, esta almohada está muy dura, ¿no tiene otra? Señorita, por la ventana está entrando mucho aire. ¿Te parece si lo volteamos? Señorita, señorita, señorita. ¿Qué hace la señorita? Lo boto. Salen todos. Pero no sería más útil que el hijo esté ahí o que la hija esté ahí. Casi Pues a las 12 y 1 que el vigilante saca a todos. ¿A dónde se van las hijas de San Juan? ¿A su casa? En el hospital Honorio Delgado, ¿cierto? El pasillo de hospitalización, la puerta. ¿Y luego qué? Mucho. Una mancha de familiares, ¿no están ahí? En el hospital Yanaguara, ahí en el patio, sentados al borde del jardincito. Una mancha de familiares no están ahí. ¿Y qué está haciendo el familiar ahí? Peleando, esperando. Lo he visto a mi papá, pero lo he visto acostar con los pies fríos. Y de repente no le ponen las medias, ojalá que le pongan las medias. Y el doctor me ha dicho, pero muy breve, no he podido conversar bien con él. De repente el doctor sale, mejor me quedo esperando aquí. Está pensando en su familiar ahí, sentadito en el jardín. Sería más útil que esté con su familiar. Entonces, cuando hablamos de medidas no farmacológicas, nos referimos a eso. Que ahí debería estar el familiar. Porque para este paciente, el familiar es parte de su tratamiento. En mi hospital, por lo menos, cuando yo estoy de turno, 12 y 1 es la hora favorita, que a mí me gusta estar ahí en la sala de hospitalización, ¿no es cierto? Entra el vigilante, salen todos, sí, salen todos, pero el de la cama 1, el de la cama 3 y el de la cama 9 se queda el familiar. Y el familiar se queda contento de que nos va a ayudar y se va a cuidar a su papá. Obviamente le decimos al familiar, no estoy llamando a la enfermera por cada cosita. Te estás quedando aquí para que tu papá no lo amarremos. Pues tú tienes que estarle agarrando la manito. Para que tu papá no esté intranquilo, tú tienes que estarle hablando. Para eso te estás quedando. Mi familiar está muy contento de participar en el tratamiento de su paciente. A esto nos referimos. No está el familiar, porque bueno, pues son las 10 de la noche y no está. Y si lo llamas y no hay, no se pudo quedar y no hay familiar. Y el tratamiento no farmacológico ha fracasado. ¿Qué hacemos? Lo dormimos. Tratamiento farmacológico. ¿Qué le damos? Haloperidol. Haloperidol. Fármaco de elección para el tratamiento del delirio en el paciente anciano. No preferimos benzodiazepina, porque no se trata de dormir. Porque se duerme un ratito y despierta peor. Le damos antipsicóticos. Y de los antipsicóticos, ¿cuál escogemos? Haloperidol. ¿Y cómo se da? Así como dice aquí, de 0.5 a 1 miligramo. Si tu paciente te colabora lo suficiente para dárselo por vía oral, se lo das por vía oral. Y si no te colabora lo suficiente, se lo pones por vía intramuscular. Y si en media hora no se ha calmado, le repites la dosis. Y si en media hora más no se calmó, le vuelves a repetir la dosis. Y con tres dosis de haloperidol, no hay delirio que se resista. Bueno. La gente está tranquilita. Así debería ser. ¿Se hace así? Supongo que no. ¿Cómo se hace? Lo amarramos. Amarrar. Ustedes han visto los viejitos en los hospitales, ¿cómo están? Amarrados. Es la práctica más común, ¿no es cierto? Porque el viejito entra a la 1 de la tarde a hospitalizarse y el técnico dice, uy, mira este viejito que está bien. Y en la noche no da problemas. Preparan todo listo para amarrarlo en la noche. Y se ve como lo más natural. Y no es así. No se amarran los pacientes. No, está muy mal. No se amarran los pacientes. Y si no lo amarro, el doctor se quita todo. Para eso hay otras formas. El familiar. Es parte de su tratamiento. El familiar. Y si no consigo familiar, esto que estamos hablando.
Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no tratamos el delirio? Porque en el hospital el delirio está muy infradiagnosticado. Dice el viejito de ejemplo que les he puesto, ¿cuál es su diagnóstico de hospitalización? Pielonefritis. Y no está diagnosticado como delirio por pielonefritis. Por tanto, solo le tratan de pielonefritis y no le tratan el delirio. A la peridol ya hemos dicho cómo se administra, ¿no es cierto? Alternativas, si no puedo hablar a la peridol, voy a coger estos, benzodiazepinas, ya hemos dicho que se usan, preferimos no usarlas, excepto para neuralgias por síndrome de abstinencia, ahí sí las benzodiazepinas son de primera elección. Esto no nos olvidemos. Porque ¿qué ocurre cuando el paciente está amarrado? Obviamente ya no se levanta, ya no se saca la vía, la enfermera está contenta, pero el paciente ¿cómo está? Y está luchando por desamarrarse, ¿no es cierto? Cuando trata y no puede desamarrarse, ¿qué hace? Comienza a gritar. ¿Y qué grita? Palabra. Auxilio, auxilio, vaya. Me han amarrado, me han secuestrado. Auxilio. ¿Quién va en su auxilio? La familia. ¿Cómo que nadie? El viejito de la cama de al lado. Espérame, compañero, yo voy a ayudarte. Y todos los viejitos de la sala amanecen amarrados al día siguiente. Y al día siguiente, cuando llega la señora de nutrición con los desayunos, su bandejita cada uno en su velador, ¿va a poder comer? Y a la hora viene la señora de nutrición, pucha, la comida no se dio rica hoy día. Y se le retira. ¿Y eso está bien? No, entonces no participamos de eso. Depresión, otro problema frecuente en el anciano, por envejecimiento cerebral, por enfermedades invalidantes, por fármacos, por luto. Los síntomas de la depresión en el anciano son algo distintos de los síntomas de la depresión en el paciente joven, por eso para el paciente anciano tenemos escalas específicas, y esta de aquí me gusta a mí mucho porque es muy fácil de aplicar. Aplico este cuestionario, simplemente las respuestas son sí o no, y dependiendo de lo que yo le sumo su puntaje, y con eso ya estoy diagnosticando depresión en el anciano. Conclusiones. Atender a un anciano y ayudarlo y ver su satisfacción es algo de lo más gratificante que van a tener ustedes en su carrera. Y para poder hacerlo bien, necesitamos conocer todas estas cosas de geriatría. Porque no solo los geriatras atienden ancianos, todos atendemos ancianos. ¿Cuántos geriatras hay en el equipo? 20. ¿Cuántos queridos? 10, 15, 15, ya siendo muy buena gente. Ah, bueno. ¿Cuántos viejitos hay en el equipo? ¿Va a alcanzar? No. Entonces, todos atendemos ancianos. Es en serio que buscamos estas cosas para atender a nuestros ancianos bien. De aquí a unos 30 años, o 20 años, ustedes van a ser los médicos que van a estar en el hospital, atendiendo. Y yo voy a ser el viejito paciente. Que me amarren. ¿Preguntas? ¿Dudas? Espero que les haya quedado claro, chicos, y que se acuerden.